Hola Escorpio, bienvenido a este canal. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Para lecturas privadas, limpiezas y demás, en mi primer comentario y descripción está el contacto. ¿Ok? Suscríbete para estar en mi lista de oración. Ok. Bueno, Escorpio. Escorpio, en estos próximos días tu intuición va a estar por las nubes. ¿Listo? Presta muchísima, pero muchísima atención a lo que tu intuición te vaya a estar diciendo. Para los próximos días vas a tener la oportunidad de tomarte como un poco de tiempo más a solas. No sé si es que estés pensando un viaje o estés como necesitando, sí, un espacio para ti. Sí, por esta carta de oráculo que me sale acá, puedo ver que realmente vas a tener como la posibilidad de tener un tiempo donde solamente te dediques a algo que quieres hacer, ¿sí? Por ejemplo, descansar más, ir a hacer deporte, ir a hacer alguna especie de retiro ritual espiritual, pero para los próximos días se va a abrir ese espacio en tu agenda. Así que de todo corazón te digo, no lo desaproveches. ¿Por qué? Porque es en medio de estos espacios donde generalmente encontramos una comunicación un poco más directa con nuestro ángel de la guarda, con nuestro yo superior, con Dios, con el universo. Y allí podemos recibir mensajes sobre, por ejemplo, cómo solucionar tal problema o tal situación en la vida. Entonces, si has estado pensando en alguna actividad así como de incluso desconectarte una tarde entera a ir a caminar o a estar en la naturaleza o a un parque o a entrenar, hazlo, porque va a ser muy beneficioso para ti. Mira que, de hecho, acá está, aquí se llama la consultante, pero realmente la suma sacerdotisa y acá está la luna. La luna es mucho la intuición y siento que si has estado haciendo rituales o los vas a hacer para los próximos días, van a ser altamente efectivos. La rueda de la fortuna me dice mucho que tu destino está, o sea, está como por dar un cambio altamente grande en 180 grados a tu favor, ¿sí? En especial con lo que tiene que ver con la parte de las finanzas para algunos de ustedes, ¿sí? Viene la posibilidad de hacer más dinero o de aprender formas de hacer dinero, de formarte, de terminar estudios, de aprender algún tipo de negocio o de oficio, con lo cual veo que vas a estar ganando bastante. Entonces, Escorpio, como que mueve la energía, ¿sí me entiendes? Sobre todo en estos temas que tengan que ver con abundancia o prosperidad, tus rituales van a estar altamente efectivos. Vienen cambios muy favorables para ti, ¿sí? Y llegan noticias. Sí, esta carta también es una carta de los mensajeros, la sota de oros. Así que viene una noticia muy grande que has estado esperando y que tú dices, con ella yo puedo cambiar mi destino. Esto puede ser, por ejemplo, un nuevo trabajo, un trabajo con mejores condiciones laborales, un trabajo donde puedas tener un sueldo que te permita vivir dignamente, la posibilidad de
pagar las deudas, las cuentas, de ayudar a otros, porque esta carta también es una carta de filantropía o de ayudar. Entonces mira, Escorpio, que yo veo aquí que todo es como una cadenita, ¿no? O sea, lo que veníamos hablando. Te retiras, te tomas unos días, un momento para ti, meditas, recibes esa información de tus guías sobre lo que tienes que hacer, em, haces tus rituales, obras, meditas, lo que sea. Y de una forma muy rápida se va a estar viendo todo eso traducido en una realidad mejor para ti y para los tuyos. Entonces me parece espectacular esta parte porque pues no a todo el mundo las cosas se le agilizan. Sí, hay gente que hace rituales y pasan meses y años, pero aquí yo veo algo que en ese sentido se va a dar muy rápido, desde que tú lo hagas se va a dar muy rápido. Quiero saber quién está pensando en Escorpio, ¿ok? ¿Quién está pensando en Escorpio en este momento? Esta carta no la había sacado, ok. Bueno, Escorpio. Escorpio, hay una persona que piensa en ti y siento que esa persona emocionalmente lo está pasando bastante mal, ¿sabes? Puede ser alguien que se sienta en la situación de escoger entre dos personas. Sí, esto puede ser una lectura en espejo y que seas tú quien esté como en esta situación. Pero aquí yo lo que puedo ver es alguien que en algún punto de la línea de tiempo del camino estuvo entre alguien más y tú o entre abandonarte y seguir su camino y tú. Probablemente esa persona en este momento se esté sintiendo como con el peso de las decisiones o de las acciones negativas que tuvo en contra de ti. Es alguien que se está arrepintiendo y es alguien que la verdad parece ser que te extraña mucho porque los dos caminos son los enamorados, ¿sí? En Rider White. Pero todo lo que está viviendo, pasando en su vida, es parte de la justicia divina, ¿sí? Todo lo que ahorita está atravesando es parte de la cosecha por haber como hecho cosas que definitivamente no estuvieron bien. Aquí hay alguien que te extraña y lo más irónico del mundo con esta carta de la sota de espadas es que es alguien que tuvo la posibilidad de tenerte y ahora, perdón, de la reina de espadas y ahora tiene que conformarse con verte desde lejos. Sí, es una persona que te admira a la distancia, pero ahora está solo o sola. No sé a quién aquí, al ex o la ex de quién le pasó, pero la energía del pensamiento de él o de ella es muy fuerte sobre ti. Es una persona que ahora te tiene que admirar a lo lejos, pero que no te puede sacar de su mente, no te puede sacar de su cabecita. Es una persona que se autocritica mucho, se juzga por no haber como sabido valorar el tiempo. Aquí te están diciendo que el universo se ha encargado de hacerte justicia, el universo se ha encargado de que la persona que te hizo daño pague. Y yo siento que el precio más grande que con el cual está pagando tus lágrimas es con la soledad. Siento que en caso de contactarse ustedes dos, tus palabras serían bastante cortantes, bastante implacables. ¿Listo? Bueno, signos que puedes relacionar con esta lectura: el signo de Tauro, el signo de Géminis, Cáncer por supuesto, Libra y el signo de Virgo. ¿Ok? Letras que te resuenen: la C, la T, la N, la A, la M, la N, la letra F y la J. Bueno, suscríbete, déjame un mensajito, compártelo y cuéntame si algo resonó. Espero volverte a ver pronto. Bendiciones.